El julio pasado, los mexicanos fuimos a las urnas. Había que elegir nuevo presidente, nuevos legisladores, nuevos gobernadores, después de una campaña llena de promesas de que las cosas iban a cambiar, de que nada sería como antes, de que se habían acabado los trastupijes y se habían acabado las trampas y se habían acabado aquellos hechos que nos llenaban de vergüenza. ¿Esto es así? ¿Las cosas cambiaron? Soy Maite Noriega, esto es A Fondo. Comenzamos. A Fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Es un privilegio contar con su compañía. En el programa de hoy A Fondo vamos a hablar sobre el nuevo Congreso, las nuevas reglas del juego, tal vez. Vamos a hablar si el nuevo Congreso ofrece un contrapeso real. Después hablaremos del papel que jugaron los senadores de Morena y de otros partidos recientemente. También hablaremos de este movimiento de regeneración nacional y las contradicciones que se advierten dentro de este, para terminar con un bloque final en el que hablaremos de cuáles son las señales que se están mandando a los ciudadanos que se dice votaron en contra del sistema que había permanecido durante 70 años en un ambiente verdaderamente tramposo y que motivó el rechazo de buena parte de los ciudadanos en las pasadas elecciones. Para tocar estos temas, tengo el privilegio de contar con la presencia de Polo Hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles. Bienvenido, gracias. Gracias, buenas noches. De José Fernández Santillán, que es el profesor de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey. Bienvenido, gracias. Es un placer, Maite. Jesús Aguiar, militante del PAN. Muchas gracias, Maite. Y Gerardo Villanueva Albarrán, asesor de Morena en el Senado. Gracias por la Créanme invitación. que es un placer contar con todos ustedes, sobre todo porque queremos entender qué está pasando y dónde quedaron las promesas. Vamos con la primera pregunta que planteábamos. ¿Realmente el Congreso ofrece un contrapeso real en este momento al Poder Ejecutivo, que se supone que es uno de los papeles que deben jugar los otros dos poderes? La pregunta abierta. José Fernando. Bueno, la cuestión es, primero que nada, señalar que es la primera vez desde 1997 en que el presidente de la República o el futuro presidente de la República tendrá mayoría en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Hay un dato específico. En la Cámara de Diputados, en 1997, el presidente perdió la mayoría. Y ese dato lo dio precisamente Porfirio Muñoz Ledo en el momento en que se forma la 64 legislatura, o sea, este pasado 1 de septiembre. Pero hay otro dato que poco se conoce, porque en el 2000 todos se van por el dato de que Vicente Fox rompe con una trayectoria hegemónica de 71 años del PRI. Pero en el año 2000 también el presidente de la República, siendo del PAN, pierde la mayoría en el Senado. Entonces Fox gobernó sin mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando metía la pata, lo que hacía era decir, es que no me dejan gobernar ni los diputados ni los senadores. Hoy el dato fundamental es que después de tantos años, casi 20, más de 20, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, de su partido, de su coalición. Juntos haremos historia. Entonces va a haber gobernabilidad, que no la había habido, sino que habíamos tenido
un gobierno dividido e incluso un gobierno bloqueado. La cuestión es, la gran pregunta, ¿va a ser el legislativo comparsa del ejecutivo o va a ser un partido gobernante que le diga al presidente no? Por aquí no, sino que va a prevalecer la agenda que haya marcado el partido y no el presidente. Ahí está el gran dilema. Otro, y para no tomar mucho tiempo. En la ceremonia del 1 de septiembre hubo un síntoma muy preocupante y que fue que la mayoría aplastante de Morena empezó a chiflar y a tener expresiones en contra de las minorías. Entonces, el propio Porfirio Muñoz Ledo les dijo, hay un cambio en la República, en estas elecciones, y no somos una democracia colérica, se los dijo a sus compañeros. Y luego Andrés Manuel López Obrador se reunió con su bancada y les dijo, respeto a las minorías, porque la democracia no es el gobierno de las mayorías, sino es el gobierno de las mayorías que respeta a las minorías. Entonces hay que cuidar ese punto, porque de otra manera caeríamos en la tiranía de las mayorías, que es un tema clásico en la ciencia política. Sí, de acuerdo. Sí. Gracias, Maite. Nada más, a ver, me parece que este falso discurso de que a Fox no lo dejó gobernar el Congreso, pues, más bien parecería que se cura en salud. A ver, nuestra Constitución tiene poco más de 100 años. Y en los últimos 20, efectivamente desde el 97, que no existe una mayoría de ningún partido político en las cámaras hasta ahora, se ha dado el 50% de las reformas constitucionales que tiene nuestra Carta Magna. Una Carta Magna que tiene más de 700 reformas constitucionales, de las cuales la mitad se dieron en pluralidad política. Entonces, ese asunto de es que no tengo mayoría, entonces no puedo gobernar, me parece que quedó atrás. Y una muestra de ello, y aquí está el representante del PAN, fue el Pacto por México. Hace 6 años se sientan las 3 principales fuerzas políticas de México, diseñan una agenda legislativa común y llevan a cabo 14 reformas de hondo calado constitucionales. Entonces me parece que sí se puede, por supuesto, construir con argumentos una agenda legislativa plural, incluyendo a los demás partidos. Y decías tú, Maite, que la gente votó harta el 1 de julio, y es cierto. Y además le pusiste título de un ambiente tramposo. Votaron en contra de este ambiente tramposo, se apostó que esta cuarta transformación, que tiene sus pininos a partir del 1 de septiembre en el Congreso, iba a cambiar la forma de hacer política, iba a ser una política mucho más transparente, más abierta, más sincera hacia la ciudadanía, y la verdad es que, bueno, quienes todavía no lo logran ver, pues me parece son los mismos partidarios de Morena, pero como arrancan las cámaras dejó mucho que desear. A ver, el tema de Manuel Velasco, en donde primero no le dan línea a sus senadores de Morena y entonces libremente, porque el pueblo así los eligió, votan en conciencia, pensando en el pueblo de México, que seguramente no apoyaba este doble cargo de ser senador y ser que además es inconstitucional, gobernador, ¿no? Eso puede estar a discusión. Pero entonces regresa a alguna llamada que les hicieron de la colonia Roma, o vete todos a saber de dónde, y de inmediato otra vez la línea, esos acuerdos oscuros, votan todos a favor, y casualmente, coincidencia, como sucede en este país, de inmediato en diputados, 5 diputados del Verde se van a Morena para darle la mayoría del 50 más 1, 251 diputados. Entonces, a ver, que salgan y nos digan que fue coincidencia que el mismo día que se negoció la licencia del líder del Verde a nivel nacional, los del Verde se fueran a Morena para darle la mayoría. A ver, eso es dar a tole con el dedo, y me parece que es en contra de lo que votó la gran mayoría de la población el 1 de julio, de estos acuerdos en lo oscurito, de las cúpulas, de las élites de poder, que, bueno, pues vemos que Morena pues es más de lo mismo. Yo con franqueza no veo hasta ahora esta gran cuarta transformación prometida. Lo que veo es una transformación de cuarta, porque sigue siendo lo mismo, pero echados un poquito para atrás. Gerardo Villanueva. Por alusiones. Asesor de Morena en el Senado. No necesitamos
en términos numéricos los votos de los diputados del Partido Verde. En este momento son 257 diputados en la Cámara por el respaldo de diputados del PT que se integran al grupo parlamentario de Morena. Cachirules. Eso le quita cualquier posibilidad de maniobra en las decisiones que se tomaron en cuanto a la licencia que se le aprobó al gobernador. No, yo me iría más atrás. Estamos frente a una posibilidad que se le arrebató al pueblo en 1988, hace 30 años. Y es ahí donde empezó el desastre, la involución, la simulación con respecto al cumplimiento cabal de los principios constitucionales. Es ahí donde una generación de políticos mercantilistas, no servidores públicos, una generación de políticos que se incorporaron a hacer negocios al amparo del poder e hicieron de la función pública esa cubierta, ese velo para el enriquecimiento ilícito, para la asociación con grupos de la delincuencia organizada, y que encima de todo iniciaron un proceso de desnacionalización de los recursos públicos y de desmantelamiento de las instituciones sociales más importantes que surgieron de un proceso revolucionario. El periodo que inicia en 1982 con Miguel de la Madrid hasta la fecha viene marcado por ese sello de corrupción, de entreguismo y de desmantelamiento de derechos que optan en esta visión chata, mediocre, desconocedora de la historia, de las luchas del pueblo mexicano, de los derechos básicos sociales que en algún momento nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues fue vanguardia y fue revolucionaria en aquellos años de 1917. Entonces, el momento en el que llegamos, evidentemente dentro de Morena se genera un bloque histórico que busca ser hegemónico y donde efectivamente tenemos muchas contradicciones, pero hay una ruta de acuerdo básica, que es recuperar la ética política, evitar la visión del poder como una forma de enriquecimiento a partir de los recursos públicos, regresar instituciones de carácter social que no pueden ser más que al amparo del Estado, porque el mercado no busca otro objetivo más que el lucro, y la dignificación de esa visión del servicio público tiene que pasar por el Congreso de la Unión. Ahora, tú hablaste de un tema que me parece básico y tengo muy poquito tiempo para terminar este bloque y ahorita voy contigo. Hablaste de la ética. Fue muy poco ético lo que pasó en el Senado. Fue en contra de la norma, o sea, no estaba establecida esta doble votación, o sea, ¿cuándo se define la ética? ¿Cuando nos beneficia o cuando nos perjudica? O sea, no entiendo este manejo ético del que hablas cuando no hay un manejo ético dentro del Congreso por los militantes de Morena, por los partidarios de Morena, por los representantes populares avalados por Morena. Mira, no lo entiendo. Yo te puedo decir que la conducta ética estará en función de las decisiones. No de gran calado. ¿Es ético violar la ley? Perdón, ¿es ético violar la norma? No se viola la ley. No se violó ninguna norma dentro del Congreso. Hay un orden, perdóname, la violación de una norma. De una sesión. Deja mucho que decir al presidente de la mesa. Es muy interesante cómo el Pacto por México es el fundamento de la supresión del poder legislativo durante 3 años. Eso no me lo platican, yo lo viví. Okay. La Cámara de Diputados y el Senado de la República... Es que mira, esta es una... a mí hay una cosa que me conflictúa mucho. Cuando tú le dices a un empleado, llegaste tarde, y te dice, sí, pero fulanito llegó más tarde que yo.
me parece que está mal. O sea, yo no me puedo justificar por hacer las cosas mal porque hay otros que las siguen haciendo No, mal. Maite, argumento. No, yo digo, a mí me dijeron que iba a haber un congreso ético con un manejo político transparente apegado a la normatividad y lo que yo vi fue otra cosa y lo que vio la gente fue otra cosa. Entonces, ¿dónde aplica la ética? ¿O es muy flexible? Tengo entendido que no es flexible, pero además hay normas que se deben respetar. Y los legisladores deberían de ser los primeros en respetar la ley. Hemos permitido que la violen. ¿Por qué? Pues porque no hay nombramiento de fiscal y eso viola una ley, ¿no? Que aplicaron los propios, que diseñaron los propios legisladores. Y entonces, como se permitió durante 70 años, ahora se lo vamos a permitir a estos para que duren otros 70 años haciendo lo mismo, ¿o de verdad queremos un cambio? Pero no ocurrió ni se puede comparar. Y no estoy justificando, estoy argumentando. Ante tu planteamiento, yo tengo derecho a hacer un razonamiento en función de la pregunta que tú me estás haciendo. Sí, de y te acuerdo. puedo decir categóricamente, el reglamento no está por encima de la ley ni de la Constitución y no se violó. Era un tema distinto, para lo cual la mesa directiva tiene plena facultad para modificar en el momento de la sesión esa orden del día, como ha sucedido infinidad de veces. También para no magnificar un hecho, desde mi punto de vista, intrascendente, respetando la preocupación y la opinión que tenga la opinión pública. Por supuesto que se ha tomado en cuenta que el presidente del Senado hizo un llamado de atención al Pleno para evitar que decisiones que parezcan que violan una norma o que parezcan desaseadas no se repitan en el Senado. Mejor cumplir la ley sin ningún tipo de interpretación y quizá haciendo a un lado la práctica legislativa cotidiana, que eso no quiere decir violar la ley, con tal de evitar que exista un juicio condenatorio o confuso por parte de la opinión pública. De acuerdo, gracias. Regresamos con Jesús Aguiar después de Y esta luego pausa. quisiera Continuamos. intervenir. Por supuesto, por supuesto. Regresamos y estamos en la forma. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el papelón de los senadores de Morena, pero nos habíamos quedado No, pero yo quiero dejado hacer una- pendiente nada más el comentario de Jesús. No, yo quería Bueno. hacer una aclaración, pero A ver. por favor. Sí, para terminar la ronda. Partiendo de la palabra contrapesos, ¿puede haber una separación de poderes en la Cámara con el grito de es un honor estar con Obrador? Hay un respeto a esa soberanía por parte de los mismos legisladores. En lo que a mí me atañe y en el tema que quieren ver los jóvenes, una dinámica legislativa distinta, que cambie la imagen del legislador, eso dejó muchísimo que desear. Ahora, el tema de Velasco, bueno, no tiene nombre, o sea, llegar a una votación y que los medios hayan echado cohetes al aire y hayan dicho histórico, le niegan la licencia a Velasco y que se vio una mano ahí que no quiero pensar que viene del Ejecutivo electo, la verdad me parece totalmente reprobable. También quiero decirles, bueno, a ver, alrededor del 54 y 56% de los jóvenes entre 18 y 24 años votaron por Morena. Yo creo que esto es una falta de respeto a las personas que les dieron el voto. Es impensable que ustedes defiendan la licencia de Velasco como el hecho de ser un derecho. Le facilitaron a Velasco la posibilidad de seguir cumpliendo su misión, que es seguir empobreciendo al estado de Chiapas. La verdad, no podemos hablar de derechos. Yo creo que los chiapanecos tienen más derechos a tener un gobierno digno y un gobierno que en realidad sea un solucionador de problemas. Velasco no lo ha sido. Lo hubieran dejado de senador, donde se debería de quedar, aparte de todo lo que pasó para que él llegara a ocupar ese escaño, por favor. No sé si en el siguiente bloque pues nos gustaría que le explicaras al público cuál fue el procedimiento legislativo que utilizaron para reponer el proceso de la votación, porque hasta la fecha, por lo menos a mí y a muchos jóvenes que no están familiarizados con el ambiente legislativo, pues no ha quedado claro. Con gusto lo vuelvo De acuerdo, a explicar. pero Sí. Paul Hospital dijo, no me dejan gobernar porque no había mayoría. No, pero no para solo el dijo Fox, presidente. ¿no? Eso lo dijo Fox. Exacto. Lo quiero aclarar.
Lo que sí te invito, Paul Hospital, es a que no interrumpas cuando esté hablando otro, con todo respeto. Muy bien. ¿No? Pero Si cité a no- Vicente Fox, por eso lo interrumpí. No, te lo estoy diciendo porque veo que usas la técnica de Trump a la hora de los debates y eso es tramposo. Entonces te invito, No por sabía favor. que Trump daba técnicas para debate, pero gracias por el comentario. La estás tomando con Muy bien. mucha puntualidad, entonces no interrumpas. Con Igualitos. todo respeto, Muy bien, sé honesto en el debate. muy bien. De acuerdo. La otra cuestión es que hay que tomar en serio el mensaje de las urnas. Entonces, ¿qué es lo que dijeron los ciudadanos en las urnas? Que estaban cansados de la corrupción de los gobernadores como Javier Duarte, como César Duarte, como Roberto Borge, etcétera. Una. Dos, pero que estaban cansados, y no lo hemos tocado aquí, de una política económica, Villanueva lo tocó de pasada, que le ha golpeado al pueblo en la panza, ¿no? Mitad de la población en la pobreza y un puñado de personas en la opulencia. Entonces, toda esa gente marginada del desarrollo y 5 millones por lo menos de mexicanos de primera generación en los Estados Unidos, esa política económica es la que dijeron los mexicanos hasta aquí y No que queremos. fue instrumentada desde la época de Miguel de la Madrid y con más fuerza con Carlos Salinas de Gortari. Ahora, ¿perdió el PRI? Sí, pero también perdió la tecnocracia neoliberal, ¿no? Porque ellos fueron los que se apropiaron del PRI y pusieron ahí a Enrique Ochoa, que nunca había tocado un templete ni sabido algo de la política. Uno. Dos, pusieron a un candidato absolutamente impresentable para los priistas, como es José Antonio Meade, que nunca alcanzó para animar a los propios priistas ni a las personas en general, ¿no? Entonces, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador aumenta más en la medida en que los otros partidos políticos achican sus candidaturas y achican sus proyectos, sus programas y sus coaliciones. Sus ofertas. ¿No? No lo quise interrumpir porque si no me termina comparando con presidentes de otras naciones que fueron muy exitosos en sus debates. Pero, a ver, si lo interrumpo es porque nos invitaron y nos mandaron, creo que a todos los de la mesa, el tema a debatir, que el tema era este nuevo Congreso, la instalación, las primeras sesiones, qué han hecho, qué no han hecho, cuál es la agenda legislativa de cada uno, cuáles son las posturas. Y entonces, pues, perdóneme, pero me desespero que me hable de Salinas de Gortari, de Fox, de Ochoa, de Meade. Todos ellos no tienen nada que ver con el nuevo Congreso, ni el 97, ni el 2000, ni el 2003, que como le dije, siendo ningún partido, siendo mayoría, se construyeron agendas legislativas en conjunto para hacer, le rectifico, 318 reformas constitucionales en los últimos 20 años, donde nadie ha tenido mayoría. Ahora sí, tomo lo último que dijo después de 6 minutos de hablar. ¿Qué esperamos de Morena? El PRI, ¿qué espera el PAN? ¿Qué espera? Que escuchen. Por supuesto que numéricamente ellos pueden imponer la agenda. Numéricamente ellos pueden establecer cuál es la agenda legislativa, qué se va a aprobar y qué no, siempre y cuando no sean reformas constitucionales, porque ahí sí necesita de otros partidos políticos. La mayoría simple no les da para hacer una reforma constitucional. ¿Qué esperaríamos? Que no sean ese Morena que me tocó ver a mí en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura, que fue una suerte de opositodo. Es decir, cualquier planteamiento que hacía el PRI o el PAN en la tribuna, no importaba de qué se trataba. Si era
por ejemplo, sobre el cáncer infantil, era en contra, era, digamos, una reacción automática del partido político en contra de lo que viniera del régimen, como le llamaban ustedes. ¿Qué esperaríamos o a qué aspiraríamos los mexicanos? A que cuando haya un planteamiento serio que beneficie a México, Morena se sume a las minorías, tome una agenda que le convenga a México, y también ustedes, naturalmente, esperar que los demás partidos políticos se sumen cuando haya una propuesta buena para México. Entonces, me parece que partir de esta realidad en donde no se busque atropellar numéricamente a nadie, sino que no sea un tema de cantidad, sino de calidad de los argumentos y de las iniciativas, se puede construir esta democracia que nos han prometido. ¿Qué veo? Veo dos discursos grandes. Por un lado, un López Obrador pacificador, con un discurso conciliador, un discurso de apertura hacia las minorías, pero por el otro lado, en las cámaras, veo un poco mucho más resistencia de parte de estos actores políticos. Y ya nada más por último, me decías que no necesitaban al verde, que bueno, vamos a ver para las reformas constitucionales si no le conceden también algunas cuestiones, y acusabas, el representante de Morena, que desde el 88 se fue construyendo lo que ustedes llamaron la mafia del poder. No lo dijiste como tal, pero entiendo toda esta gente que desde el 88, digamos, le hacía daño al sistema, le hacía daño a México. Entonces, preguntarte cuál es la posición de Morena sobre el nombramiento en la Comisión Federal de Electricidad, o el supuesto nombramiento de un Manuel Bartlett, que ustedes lo ponían dentro de esta gran mafia del poder. Entonces, ¿cuántos sapos se van a tragar antes de decepcionarse de esta cuarta transformación? A mí me gustaría, si me permiten, a mí sí me gustaría que esto se lo contestáramos en el siguiente bloque, porque vamos a hablar precisamente, a mí me gustaría hablar de estas contradicciones de Morena y que lo platiquemos. Bueno. Pero ahorita estamos en el papel de los senadores, y había una pregunta muy clara: ¿cómo es que se repone este proceso? Sí, mira, la ley orgánica del Congreso de la Unión y su reglamento le dan la facultad al presidente de la mesa directiva de establecer tanto el orden del día, su modificación, siempre y cuando se apruebe por el Pleno. Acuérdate que la autoridad máxima de cualquier órgano parlamentario es el Pleno. Cuando se somete la modificación del orden del día para incluir la nueva votación para la licencia, se aprueba por mayoría y de esa manera se repone el procedimiento. Eso se ha hecho infinidad de veces en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Esa es la respuesta concreta. Sobre el tema de los gritos de euforia que se dieron el día 1 de septiembre, esos no me preocupan. A mí me tocó escuchar a los panistas gritándole a Felipe Calderón, no obstante el descomunal fraude electoral del 2006, y no pasó nada. En los parlamentos británicos, europeos o sudamericanos se grita y se discute fuerte, la persona, más fuerte que aquí. En todo caso, estoy de acuerdo con la preocupación que el propio Porfirio Muñoz Ledo tuvo que intervenir para solicitar respeto cuando estaba haciendo la intervención la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, gracias, y me parece que de inmediato tanto la presidenta de Morena como el presidente electo hicieron llamados muy puntuales a entender cuál es el nuevo momento y cuál es el papel que debe de desempeñar Morena, no nada más en el Parlamento mexicano, sino en el país, que tiene que ser tender puentes, que tiene que ser establecer debate respetuoso. Por supuesto que en los parlamentos se tienen que construir también mayorías. Tal vez hice una aseveración equivocada hace rato, los necesitamos todos. Si hay una causa importante, seguramente habrá convencimiento de muchos legisladores. Tiene que haber una negociación planteada en otros términos, no a cambio de senadores para obtener una secretaría o en su momento el PANAL que se llevaba
la Lotería Nacional y el ISSSTE, que era una negociación que inauguró, por cierto, Felipe Calderón. Era ese toma y daca que se generaba permanentemente, o peor, cuando llega Enrique Peña Nieto y el Pacto por México se traduce en bonos, en carretadas de dinero que se dan no nada más a los grupos parlamentarios, sino a los partidos políticos que respaldan esa política, que sí, aquí puedo confirmarles, fue suprimir, fue prácticamente eliminar, fue convertir a la Cámara de Diputados y al Senado de la República en la oficialía de partes más cara del mundo, porque el Ejecutivo, con sus asesores, elaboraba las iniciativas, las recibía Manlio Fabio, Gamboa, ya ven que ellos se la pasan de aquí para allá, un ratito están en el Senado, luego se pasan a la Cámara, y con esa experiencia, mal usada, se elimina el papel del Poder Legislativo. Y eso lo viví, no me lo cuentan, lo padecimos y fueron testigos millones de mexicanos. En el tema de Manuel Bartlett, qué privilegio tener, si me permite, ese sí lo tocamos después. Don Manuel Bartlett, qué privilegio tener, cuando era senador del PRI, fue el único de ese partido, haciendo un poco de ejercicio de congruencia con los principios que tiene el revolucionario institucional, que por cierto las últimas generaciones no han leído. Manuel Bartlett se dedicó a defender el sector energético. No, estoy hablando en general. Escúchame, bueno, por favor. Se me agota el tiempo. El tiempo, caray. Bueno, en un momento lo abordamos. Sí, abordamos ese tema. Les voy a pedir que seamos un poquito más breves para que podamos terminar la ronda de los cuatro. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Y hay un tema que a mí me gustaría tocar cuando hablas del Pacto por México. En las democracias hay dos asuntos. Uno es la legitimidad que te dan las elecciones. Sí. Y otra cosa es la legitimidad que te da el ejercicio del poder. Entonces, tenían legitimidad en ganar las elecciones y el presidente que logra este pacto se deslegitima en el ejercicio del poder. Y creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Sí, hay que legitimarse en el ejercicio del poder y en México no lo hemos tocado. Regresamos después de esta pausa y tocamos todos los temas que se nos quedan pendientes. Bueno, terminamos la ronda anterior antes de pasar a hablar de las contradicciones o no de Morena, dándole la palabra a Jesús Ayer. Bueno, mira, el tema del papelón de los senadores da mucho de qué hablar, ¿eh? No solo de los de Morena, también hubo diferentes fuerzas políticas que se sumaron. Para mí, más que dentro de lo legal, lo ilegal, lo correcto, es algo de no decepcionar al electorado. El electorado quería ver que Morena, llegando a marcar un precedente de rectitud, un precedente también, fueron apoyados por millones de jóvenes. Y estamos viendo las mismas prácticas que hartaron a esta generación, que les dio pues poderes prácticamente nunca antes vistos por nosotros, que andamos en los veintitantos en ambas cámaras. Entonces a mí me gustaría ver un Congreso de la Unión que esté pues enfocado en revertir las políticas nocivas que, como decía el profesor, le están pegando la panza a los mexicanos. En realidad saben los grupos parlamentarios de Morena qué es lo que van a hacer para revertir los efectos tóxicos de una reforma fiscal. Saben en realidad qué es lo que vamos a hacer para detonar las zonas de desarrollo que están en el abandono y que, perdón, pero yo como sinaloense no he visto que pase más allá del discurso del regalar fertilizantes o que vayan a volver equipos de béisbol. No había un planteamiento real por parte del gobierno entrante o del equipo entrante que va a entrar a tomar las decisiones del país por combatir este tipo de problemas que han sido una sintomatología durante todo el sexenio de Peña Nieto. Entonces, el hecho de decir lo de Velasco y que está bien, que no se le podía negar su derecho es más algo moral. No podemos hablar de ética pues haciendo cosas que dan mucho de qué hablar. Ustedes mismos en Morena dieron de qué hablar con esta nota. Nadie puede negar que se ve que hubo línea para sus senadores y es lo evidente. Entonces, yo creo que en el ánimo de que podamos construir una nueva agenda política en México, tenemos todos que actuar con la seriedad, con la madurez, con la rectitud que nos demanda el pueblo de México y sinceramente yo no he visto esto en el arranque de las cámaras. Profesor Fernández Santillán. Bueno, los que perdieron en esta votación
son los tecnólogos políticos, ¿no? Es decir, los tecnólogos políticos no les interesa, es más, no saben, son los ignorantes de la historia y por eso la niegan y no les gusta la cultura. Entonces, es como cuando Goering decía, cada que oigo la palabra cultura me dan ganas de disparar, ¿no? Entonces, cuidado, señor hospital. Yo no soy tecnócrata, no sabía que hablaba de mí, yo soy politólogo y me encanta la historia, sobre todo de mi país. Pues entonces... Digo, nada más para que sepa un poquito de mí. Pues hay Y cuidado sobre eso porque pueda hay matizar mejor ciertas... su discurso. Bueno, otra vez la interrupción. Es que fue alusión personal, no funciona así en las cámaras. Sí, pero cuando te toque. Gracias. Entonces, Politólogo. hay que, pues sí, pero hay que conocer la historia También. y hay que respetar la historia, porque hablamos de la formación del Congreso y hay que decir que esto es historia, ¿no? Y hay comportamientos fascistoides que van en contra de la historia y para remarcar que yo defiendo la historia y para conectarme con lo que tú decías, esto viene por lo menos del 88, yo lo alargaría más, el 68. El proceso de democratización de México viene de hace 50 años. Y la cuestión es que rompimos con una historia de partido hegemónico. Hoy la gran responsabilidad que tiene Morena es que es un partido hegemónico que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, tiene una hegemonía, pero que no tiene que ser una hegemonía excluyente, sino llamar a las minorías, respetar a las minorías y hacer agendas que no mayoriteen, sino que incluyan a las minorías. Nos hemos pasado un buen rato hablando del asunto de Velasco. Ok, fue un error, pero esto que sirva de lección para que no se vuelva a repetir este tipo de actos. No, bueno, pues Oiga, si vamos a ir con un... No va a volver a suceder. No, yo no lo prometo, yo no lo prometo. Nada más estoy invitando a que no se vuelva a repetir. Pero pídele que no te interrumpa, pero ya esperamos. estabas hablando tú. A ver, ahora yo ¿hay o no hay contradicciones? ¿Se detectan o no contradicciones en los planteamientos que ha hecho el partido Morena? De acuerdo con su Muchísimas. punto de A ver, vista. pero hasta el vamos a interior darle, de Morena. vamos a darle la palabra. Yo la baso en tres principalmente, que ha sido la constante del discurso de Andrés Manuel López Obrador. El tema de la seguridad. Tenemos 18 años escuchándolo quejarse de la estrategia de seguridad. Tenemos 18 años escuchándolo faltarle el respeto a las Fuerzas Armadas, a hombres y mujeres de bien que han salido a hacer la tarea y a poner el pecho por nosotros los mexicanos. Y hoy resulta que la estrategia de seguridad va a ser la misma y que van a repetir algunas personas que han participado en una estrategia de seguridad que el mismo López Obrador considera fallida. Con todo el respeto que merece el doctor Mondragón y Calp, pero ustedes mismos lo culpaban de ser quien reprimió las manifestaciones en la toma de protesta de Peña Nieto y ahora resulta que lo invitaron. No sé si sí se integró, pero la estrategia será la misma y no vamos a ver un cambio mientras no haya un fortalecimiento de las policías locales. El decir que una policía federal no es viable, ha habido una inversión histórica en la policía federal. Una inversión que si bien ha permitido abarcar cuadrantes del país a los que no tienen acceso a las policías locales y estatales, falta mucho por hacer, pero hay que apostarle también a la profesionalización de los policías. Lo otro, vemos un gobierno de muchas mujeres, pero con poca agenda de género. Lo decía la periodista Sara Lovera. A ver, Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, jamás tuvo un acercamiento con los colectivos de aquel momento que abanderaban las causas de las mujeres. También intentó, pues, ahora sí que prácticamente quitar las unidades de atención a la violencia familiar que se habían establecido por ley. Y lo otro, lo que a nosotros nos preocupa y lo que vengo a decir en este programa, ¿alguien sabe algo del nuevo titular del Instituto Mexicano de la Juventud? ¿Alguien sabe cuál es la agenda de Andrés Manuel López Obrador en temas de juventud?
Solo dijeron que vendrán subvenciones para las empresas que contraten jóvenes, cuando toda la campaña estuvieron jugando con el discurso de los ninis. Me parece sumamente irresponsable jugar con la necesidad de las personas. Y bueno, el tema de la fiscalía que sirva. ¿Cuánta presión tuvo que haber para que esta semana Morena tomara este tema en el Senado después, de igual manera como lo ha hecho con grandes sectores de la población y con muchísimos, de enseñar a la sociedad civil? Por fin hay un acercamiento con los colectivos Vamos por Más y con los colectivos Fiscalía que sirva. A ver, 30 segundos. Bueno, contradicciones vemos muchas también. A ver, con toda franqueza, hay que dejar que comiencen. Hay que esperar a que sea el 1 de diciembre. Naturalmente, López Obrador es un hombre que lo hemos visto durante 18 años. Le gusta ocupar toda la agenda pública. Estas conferencias de prensa, que no critico, que las daba como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, que las da ahora en la Colonia Roma, y que opina y se sube absolutamente a todos los temas. Y ahí es donde hemos encontrado contradicciones, pero sobre todo contradicciones al interior de Morena. Pareciera que no todos comprenden igual que su líder, que con quien es un honor estar, este tema de la pacificación del país. Entonces, nos vendió durante la campaña, durante todos estos años, la gran pacificación, pero no se pueden estar en paz ellos mismos. Ya vimos los pleitos entre Fernández Noroña y Porfirio Muñoz Ledo, entre Monreal y Martí Batres, ahora entre Jade Cole y Cuauhtémoc Blanco. A ver, pareciera que hacia el interior pues se están discutiendo la herencia familiar o algo por el estilo, y no la construcción de una agenda social y de esta narrativa de un cambio cultural por el cual convencieron al 53% de los mexicanos. Entonces veo entrampado a Morena en estas contradicciones. El aeropuerto, la reforma energética, siempre decir no la vamos a cancelar, vamos a revisar los contratos, la reforma educativa tiene 127 puntos que se regularon. No sé qué puntos van a cambiar, cuáles no, van a hacer foros, consultas, en fin. Pareciera que no es una agenda tan clara la que llevaron en campaña y la que están planteando hoy con miras hacia el 1 de diciembre. Sí, el choque con la realidad creo que es buena parte de esto. Es más fácil y regresamos, regresamos con Gerardo Villanueva después de esta pausa. Continuamos en A Fondo. Continuamos, Gerardo Villanueva. Maite, muchas gracias. No puedo dejar pasar la aseveración de que el licenciado Andrés Manuel le faltó el respeto a las Fuerzas Armadas de este país. Eso es falso. Nunca se ha dirigido con irrespeto al Ejército ni a las Fuerzas Armadas de este país. En el único momento en el que se dio quizá la crisis más grave fue cuando se hizo el señalamiento por parte de Andrés Manuel durante la campaña de cómo es posible que el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, no se hubiera percatado de la desaparición de 43 estudiantes y del asesinato de 3 a escasos metros, 500 metros de la zona militar y de los cuarteles del ejército. No podemos mentir, hay Entonces, una hemeroteca. eso no se puede dejar pasar y te lo comento respetuosamente. 2, Andrés Manuel jamás intentó desaparecer las unidades de atención a la violencia familiar en el Distrito Federal. Incluso puedo documentar que durante su periodo se financió o obtuvo más presupuesto el Instituto de la Mujer en el entonces gobierno del Distrito Federal. Hay activistas que sí lo denunciaron. 3, algo que se quedó hace rato un poco en el aire. A Morena en la Asamblea Legislativa, en la legislatura que está por concluir, se le excluyó de todo respeto a la representación que obtuvo mediante el voto. El acuerdo PRI, PAN y PRD se comió la Asamblea Legislativa, abusó de la mayoría, suprimió el diálogo y arrinconó a la fuerza mayoritaria en el Distrito Federal. Situación que no está sucediendo ni sucederá en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Ha existido una composición de ambas mesas directivas, como lo señala la ley, pero también por convicción, con absoluto respeto a la representación de las diferentes fuerzas políticas. A mí me parece que el velo, el escándalo que se ha magnificado en el tema de la licencia a un senador,
oscurece, ensombrece, borró del mapa el anuncio que se hizo de política de austeridad en el Senado de la República, en un acuerdo que, por cierto, suscriben todos los partidos políticos y que habla de la reducción de más del 30% del presupuesto del Senado. El Senado y la Cámara de Diputados están funcionando con miles de millones de pesos que ustedes pagan, quienes nos está viendo, que ustedes pagan, y que hay una definición, no nada más en el Poder Legislativo, sino también en el Poder Ejecutivo, y eso obviamente surgiendo de la fuerza política mayoritaria, partiendo de la división de poderes que establece la Constitución, pero con absoluta responsabilidad para que se mantenga el funcionamiento. Y aquí hay que decir, señoras y señores, que no les ha quedado de otra, aunque haya dolido mucho seguramente, que los senadores que iban saliendo ya habían sembrado una trampa, una zanahoria de 400,000 pesos por senador para llegar a establecer sus funciones. Ni siquiera era la dieta ni un anticipo de su sueldo, era un bono de esas características, y así funcionaba la mayoría PRI, PAN, PRD en los parlamentos por lo menos los últimos 12 años. Y eso creo que también se tiene que magnificar, eso debería de ser la noticia. Eso es el antecedente, el prólogo de lo que viene después el 1 de diciembre. ¿Y ese es el paradigma? Destruir Esa los es la pregunta que privilegios, queda en el aire. destruir Si me los permites, Maite, privilegios por una alusión. en el Estado, en el gobierno, y separar los negocios del Estado. Así como Juárez separó la iglesia del Estado, Andrés Manuel va a separar la visión mercantil, los negocios del Estado. 40 segundos para terminar. Bueno, te voy a refrescar un poquito la memoria. Por favor. Cuando Andrés Manuel López Obrador acusó a la Secretaría de Marina de asesinar a jóvenes inocentes fue el año pasado, durante un operativo en el estado de Nayarit, donde la Secretaría de Marina abatió a una de las personas que tenía en jaque no solo a ese estado, sino a toda la región, que era un operador de los Beltrán Leiva. Está en su Twitter, está en la prensa y hay muchas notas al respecto. Te recomiendo que la cheques. Y bueno, hablamos de la austeridad. ¿Viene o no viene el recorte a salarios de los diputados federales? Anoche yo veía a Mario Delgado diciendo que no hay acuerdos. ¿No hay acuerdos de qué? Ya llegaron a Cámara, ya vieron cómo brilla el asunto ahí y no quieren renunciar a eso. Yo quiero concluir diciendo que a nosotros como oposición no nos interesa que le vaya mal a Andrés Manuel. Es falso que nos interesa eso. A nosotros como jóvenes nos gustaría tener un refugio que en este caso sea una oposición responsable, y que espero que en el PAN podamos lograrlo, para que ahí vayan las conciencias de las personas que no están de acuerdo con lo que está pasando desde ya. 40 segundos. Pues encantado de estar aquí, Maite, y además de compartir estos puntos de vista. Y sí dejar muy claro, y a ver, me quiero sumar aquí a lo que decía Jesús. Naturalmente queremos que le vaya bien. A ver, a mí me encantaría que Andrés Manuel, en los 6 años de gobierno, cumpla todo lo que prometió en campaña. Pero también estoy obligado a señalar todas estas grandes contradicciones que ha tenido cuando todavía ni siquiera toma el poder. Me encantaría ver un crecimiento del 4% como lo ha prometido desde el primer año. Me encantaría ver que a la mitad del sexenio, en 3 años, bajen a la mitad los homicidios dolosos de este país. Me encantaría ver cómo cierra la brecha entre lo que ganan los del norte de este país con los del sur, sureste, que baje la gasolina, que baje la luz. Lo que no sé o no me han logrado explicar es el cómo. Vienen temas muy interesantes. En el último trimestre de este año, veremos cómo arman el presupuesto de egresos. Ahí es la primera prueba clave para esta cuarta transformación. ¿Qué van a cambiar del presupuesto de egresos de la Federación? ¿Qué no van a cobrar? ¿Van a bajar desde ahí el ingreso de las gasolinas o no? Y creo que será un tema para analizar. Y por último, Maite, digo, si un día aquí el profesor quiere, hacemos un debate sobre el sistema del poder legislativo mexicano, y nos vamos a la historia y nos vamos hasta Montesquieu y la separación de poderes y todo, pero cuando nos inviten a algo, me parece importante también señalar los puntos a los que nos invitaron. Entonces, con muchísimo gusto, otro día podemos debatir sobre eso. Muchas gracias. José Fernández Santillán, 40 segundos. 40 segundos. La historia es importante y yo voy a reivindicar, y por eso es que los puntos a los que nos invitaron, la historia es importante. Y yo, por respeto a la gente que desde el 68 para acá
han muerto, han sido encarcelados y han sido expulsados del país, lo tomo en cuenta. Si tú no tienes ese respeto, yo sí. Bien, Nada, yo les no hay que agradezco. tener prejuicios sociales. Hoy me puse trajecito, pero eso no me hace Muchísimas tecnócrata, gracias soy a usted político. por su atención. Yo también Las vengo preguntas de- siguen abiertas de traje. y tendremos la solución o la respuesta a las mismas en los próximos meses, cuando empiece ya a actuar el Congreso de manera más clara. Hasta la próxima emisión y muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias.